Yo soy siempre un viejo muy malo para ser entrevistado, pero bregaré, muchachos, bregaré, muchachos. Me dijo un joven en Chapinero, es que usted ha gobernado 20 años y el país está muy mal. Le dije, hombre, yo estuve en el gobierno 8 años, algo mejoró el país. Hice 8 años de oposición al doctor Santos. El presidente Duque es de nuestro partido, hay avances, también hay faltantes. Le dije, ¿cómo vamos a desconocer ese gran avance de tener hoy una economía que creció al 10.2? Eso es para aplaudirlo. Es la base para que este país pueda continuar con eso, que las decisiones políticas no lo trunquen y se supere la pobreza. Pero hay problemas. Por ejemplo, recorrido mío por el Huila, por una zona agropecuaria de Colombia, una preocupación enorme, enorme por el costo de los insumos agropecuarios. Los ciudadanos desesperados, esperando que las soluciones lleguen rápidamente. Una preocupación enorme por la inflación, por la inseguridad, por el narcotráfico. Y le dije a ese joven en Chapinero, este partido está por encima de aciertos, errores en que yo haya incurrido, de avances que son muchos y de faltantes del gobierno Duque. Este es un partido comprometido de todo corazón por un país seguro. Este partido es un partido amigo de combatir la violencia sin temores. Este partido no es vergonzante para estimular la empresa privada y este es un partido de corazón en la política social que cree en la necesidad de que Colombia tenga economía fraterna, no de odio de clases. Bueno, y una señora en otro de esos conversatorios, en otro de esos recorridos, un guardia de seguridad privada me dijo, es que nos engañaron, ¿dónde está la ley de reducción de la jornada de trabajo? Y le dije, hombre, nosotros habíamos prometido hace 4 años que era necesario reducir los impuestos de las empresas, se han reducido. Reducir el Estado burocrático no se ha reducido. Reducir el Congreso no se ha reducido. Mejorar las condiciones de los trabajadores. Le dije, por eso trabajé mucho por la prima adicional. Cuando se bajaron los impuestos a las empresas dijimos, vamos con la prima adicional. Infortunadamente en la Cámara no lo dejaron pasar, pero sacamos adelante la ley que disminuye la jornada de trabajo de 48 a 42 horas. Le dije, es ley. Lo que parece es que hubo unas fuerzas políticas en el Congreso, como el Partido Verde, que no querían que eso saliera y finalmente lo que se hizo fue que se aplazara la aplicación. Empieza a aplicarse gradualmente por allá en junio del 23. Bueno, después me dice una señora en un comercio popular, es que yo tengo este negocio aquí y yo votaba por usted y lo quería mucho, pero hoy no porque tengo 2 hijos profesionales desempleados. Les dije, lo comprendo, señora. Comprendo las angustias de padres de familia, de jóvenes. Y le dije, mire, le expliqué a la política de educación del presidente Duque, que me parece que es un gran avance en presupuesto, en universidad gratuita, etcétera. Y enseguida le dije, mira, de la política de emprendimiento, hay una ley muy buena, nos falta los recursos. Por eso estamos proponiendo en el partido que tengamos en cada universidad colombiana un programa de emprendimiento como aquel Fondo Emprender que se creó en el SENA siendo yo presidente. Y eso necesita muchos recursos y nosotros tenemos el compromiso de ayudar a que salgan. Y le dije a la señora, mire señora, yo reconozco el problema del desempleo juvenil, las ansiedades de los jóvenes, que las aumentó la pandemia, pero también reconozcamos esto, el gobierno ha creado un proyecto para que haya 500.000 jóvenes que puedan ser empleados por el sector privado, el empleador paga el salario, las prestaciones y el gobierno la seguridad social. No es suficiente, pero son programas buenos, señora,
Yo le acepto sus angustias, reconocemos todo lo que falta, pero estos son buenos avances. Vamos a seguir esta tarde estos volanteos. El día que yo no tengo audiencia judicial, salgo a las calles de mi patria. Cuando alguien me insulta, he procurado, y lo cumpliré, no responder con insultos, responder amablemente, respetuosamente. Cuando alguien no me quiere recibir el volante, yo le digo, lo puedo saludar, de puñito de COVID, me recibe este volante. El quien me dice que no, le digo, hombre, mi respeto. Y cuando alguien me insulta, lo que digo yo es, el foro más bello es la calle. Y nosotros los colombianos tenemos que aprender a discutir en la calle, sin violencia y sin insultarnos. Entonces es como un relato de esta experiencia. Jóvenes, lo que me quieran preguntar, ¿quién coordina? Señor presidente, pues, ¿quién sería la primera persona? Tienes que tener un orden. Sí, señor. Sí. Aquí les Esperemos, digo que Nubia. Presidente, buenas tardes. Frente a ese primer punto que usted abordó en su declaración, entonces, ¿cómo quedamos frente a lo que se conoció de la grabación de María Fernanda Cabal? ¿El gobierno de Duque le ha sabido a él? Te repito los términos de lo que dije a ese joven. Hay cosas muy buenas en el gobierno. ¿Quién niega, por ejemplo, el presupuesto educativo que pasó de 33 a 49 billones? O lo que se ha hecho en gratuidad universitaria, o un crecimiento económico del 10.2. De acuerdo con lo que se estaba viendo en el mundo, este crecimiento económico puede ser el segundo el año pasado después del de Arabia Saudita. Y cosas que faltan, que uno las tiene que reconocer, y con todo respeto por el gobierno. Hay una gran queja de seguridad, una gran queja de narcotráfico, de microtráfico. No se ha avanzado en el tema de reducir el Congreso, de hacer una eliminación de entidades innecesarias del Estado, etc. ¿Quién sigue? Con mucho gusto. ¿Revista Impacta? Sí, por favor. ¿Por qué no dices quién se prepara? Se prepara Juan Carlos Martínez de TNN. Bueno. Presidente, hablemos un poco de esa campaña que usted está haciendo en las calles, que no solamente es el volanteo, sino que también están dejando un mensaje clave, y es que el Centro Democrático en estos momentos quiere ser un partido de reconciliación con todo el país. ¿Cómo ha sido ese trabajo precisamente frente a las personas que pueden generar improperios o insultos a usted o al partido? Yo he pasado toda la vida en la calle. Los mayores de ustedes o sus padres recordarán, yo pasé los 13 años de la gobernación de Antioquia sábado y domingo en diálogos con las comunidades y me confrontaban muchos temas y me apoyaban otros. Las campañas a la presidencia las hice con los talleres democráticos en las calles. Los sábados de la presidencia era un diálogo muy sincero con los colombianos. O sea, ese tema de la reconciliación con los colombianos en la calle siempre ha sido nuestro. Una cosa, dividamos. Una cosa es el encuentro con los colombianos en la calle, otra cosa lo que ha sido nuestra posición frente a grupos violentos y frente a el proceso de La Habana, cuya permisividad con el narcotráfico ha mostrado que fue un proceso no de paz, sino de impunidad absoluta que le ha hecho mucho daño a Colombia. Entonces, la política nuestra siempre ha sido de encuentro constructivo con los colombianos en la calle. Cuando alguien me dice un improperio y me permite dialogar, dialogo con él. Cuando no me permite dialogar y me grita, pues no le contesto improperio, no le contestaré. Una agresión grande en Santa Marta, que no fue una diferencia, sino una agresión muy grande, les dije, hombre, yo voy a hacer todo el recorrido y no entré a todos los locales de comercio, a las personas que había en la acera, les dije, me permite saludarlo, me permite saludar a la señora, le puedo entregar este papelito, el puñito de COVID, y algunos me hacían un reclamo por un tema u otro, pero muy amablemente, y a los que estaban, que inclusive exhibieron armas cortopunzantes, lo único que yo hice todo el recorrido y después otras 2 cuadras. Lo único que les dije fue, nosotros
hemos trabajado por la libertad de todos los colombianos, no vamos a permitir que restrinjan la nuestra. Pero ese fue un episodio excepcional. Lo de la calle para mí es muy grato, y cuando alguien excepcionalmente me grita un insulto y yo le contesto como le contesté a la señora de Florida Blanca: ahí te mando una rosa, y espero que ese muchacho que llevas en tus brazos pueda vivir feliz en la patria, yo quedo contento de haber tratado a mi compatriota, aún al que me lance el improperio, de haberlo tratado con respeto. Gracias, presidente. Presidente, continúa Juan Carlos Martínez y se prepara Luisa Velázquez de RCN Televisión. Juan Carlos. Está borroso aquí la imagen, discúlpeme. Ahí. Siguiente pregunta. Ustedes son los que están insinuando siguiente pregunta. Me están recordando mis hábitos, muchachos. Ya, Juan Carlos. Señor presidente, muy buenas tardes. Señor candidato presidencial, muy buenas tardes. Son dos preguntas, muy sencillas inclusive de responder. Señor presidente Álvaro Uribe Vélez, ¿a usted también le preocupa, como al expresidente Andrés Pastrana, que haya desconfianza para las próximas elecciones, tanto legislativas como presidencial, toda vez que al parecer el conteo lo va a hacer una empresa internacional que estaría muy cuestionada y que tendría alguna relación con Venezuela? Y la segunda pregunta, de una vez por la que responda, señor candidato presidencial. Déjenme, yo les respondo unas preguntas y a manera de introducción al doctor Oscar Iván, y enseguida le preguntan todo lo que quieran al doctor Oscar Iván. Esa es la pregunta para mí, Juan Carlos. Sí, no, mire, yo participo en elecciones desde que cumplí 10 años, en 1962. Y la verdad es que mi lectura del sistema electoral colombiano es que ha sido transparente. Por ejemplo, hubo elecciones en las cuales la mayor cantidad de votos anulados eran del Centro Democrático. Y se ve que había algunos profesores, qué tristeza decirlo, con rabia, anulando votos nuestros. Pero el sistema electoral colombiano ha sido transparente. Lo que van a hacer ahora en materia de contratación de una firma a la otra, por favor, pongan todo el cuidado para que no se creen dudas. Una ñapita, escúcheme con la venia de los colegas, una ñapita, ya que me da un poco más de luz para preguntar, y estamos en el Salón Huila. ¿Qué lectura le da al hecho que Piedad Córdoba, al parecer, estuvo negociando secuestrados, cobrando por la liberación de algunos en complicidad con el gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela? A mí me da preocupación decir esto, pero lo repito. La información que apareció en los computadores de Raúl Reyes era una información, primero, que no se manipuló. Esos computadores fueron llevados a la Policía Internacional en París, y la Policía Internacional certificó que no habían sido manipulados. Eso fue transparente. Simplemente la Corte Suprema de Justicia desconoció esos computadores como prueba, diciendo que habían sido recaudados sin los procedimientos legales. Yo entendí que entonces se habría necesitado que yo llamara a la Cancillería colombiana, el canciller colombiano al canciller ecuatoriano, el canciller ecuatoriano al presidente Correa, el presidente Correa hablara con un juzgado y que ese juez nos permitiera hacer un allanamiento a Angostura, a la selva ecuatoriana donde estaba Raúl Reyes. Imposible. Había un campamento terrorista que controlaba terrorismo en Colombia y controlaba el secuestro de la doctora Ingrid Betancourt, de 3 norteamericanos y de muchos colombianos. Nunca entendí por qué nuestra Corte Suprema de Justicia desestimó esa prueba. Pero estos hechos van saliendo más temprano que tarde.
Pero le pregunto No, sí. qué No, pena. Ahora, no, es que ahorita. Escúchame. Vamos entonces con Luisa y se prepara Fabio de Construyendo Ciudad, Luisa de RCN Televisión, y se prepara después Karina Soler de Red Más TV. Presidente, gracias, doctor Oscar Iván. Mi pregunta está encaminada a lo que acaba de poner el ex senador Ernesto Macías, en el sentido que dice que su sugerencia de votar mi sugerencia de votar en la consulta por el equipo Colombia no es un capricho, sino por el contrario, es para salvar a Colombia de una avalancha electoral y evitar que así gane otra coalición. Entonces, ¿en qué estadio está la candidatura del doctor Oscar Iván? Luisa, debo recordar lo siguiente. ¿Cómo surgió la candidatura del doctor Oscar Iván? Este partido debería tener hoy el reconocimiento de los colombianos de un gran mérito. Es un partido que procedió institucional, democráticamente. Los precandidatos acordaron unas reglas de juego por consenso. Hubo 2 encuestadoras, una tercera que era interventora, delegados veedores de todos los candidatos. Ganó el doctor Oscar Iván. Hubo unos foros importantísimos en el país, donde todos hablaron en intervenciones muy buenas. Estuvo el exgobernador Alirio, el doctor Rafael Nieto, que a propósito ayer escribió una muy buena columna sobre inflación, una senadora extraordinaria, ojalá vuelva al Senado, Paloma Valencia. Estuvo la doctora María Fernanda. En una campaña corta, a mí me parece que ella tuvo un gran triunfo, porque sacó el 22. Yo, al contrario, yo vi que fue un gran avance de la doctora María Fernanda en una campaña muy corta, y ganó el doctor Oscar Iván. ¿Qué hago yo? La responsabilidad que tengo en este partido, apoyar las decisiones democráticas del partido. Aquí estoy con el doctor Oscar Iván, quien ha ganado en Francalí un proceso en el partido, a quien aprecio muchísimo por su transparencia en el sector público, en el sector privado, porque he conocido su inteligencia, su preparación. Con razón lo denominaron, lo calificaron como el mejor ministro de Hacienda del continente en aquella crisis de 2008-2009, porque mientras Brasil, Chile y Perú tuvieron unos decrecimientos enormes de la economía, unos negativos profundos, Colombia, que había estado creciendo cerca del 7, se mantuvo positivo, bajó al 1,9, pero al siguiente año estaba en el 4,4. Una gran labor del doctor Oscar Iván. Entonces, a mí me parece que él tiene unos méritos de patriota muy importantes y que ganó en el partido, y le reconozco los méritos a todos quienes compitieron con él. Ya me refería a esa personalidad tan importante, la doctora María Fernanda Cabal. Pero además les quiero decir lo siguiente: la convención del partido le dio unas facultades al doctor Oscar Iván para que él definiera sobre coaliciones, etc. Y adicionalmente, Oscar Iván es un patriota. Oscar Iván es un hombre guardián de la democracia colombiana. Él no va a tomar decisiones de las cuales pueda predicarse que por su culpa puso en riesgo la democracia. Entonces, yo apoyo al doctor Oscar Iván, confío en él y confío en su patriotismo. Confío en su patriotismo. Ahora, yo tengo también mucho temor. Yo pensaba esta mañana y le decía a ese joven de Chapinero, este crecimiento del 10,2 es la base para que Colombia supere la pobreza, que haya cero corrupción, que se disminuya el Congreso, que haya una gran austeridad en el Estado. Eso sí, ¿sabe qué lo puede interferir y puede evitar que siga este crecimiento? Una decisión política, por ejemplo, de elegir al doctor Gustavo Petro. Eso sí lo puede interferir, eso crea pánico, la inversión se siente amenazada, etc. Y este buen camino, este crecimiento, se puede perder. Y también sé que el doctor Oscar Iván, que es muy inteligente y por encima de todo un gran patriota, sabe ponderar
todas las posibilidades y riesgos. Y para el doctor Oscar Iván, la patria está por encima de cualquier circunstancia, de partido o de persona. Fabio Cruz, Construyendo Ciudad, y luego Karina de Red Más TV. De la emisora de Jorge Barón, presidente también y candidato, mucho gusto, buenas tardes. Hay varios temas, pero voy a uno específico. Se habla, a propósito de lo que hablaba de los jóvenes, doctor Uribe, que 8 días antes de elecciones, Primera Línea va a estar justamente en un prácticamente paro a nivel nacional. ¿Cuál es su pensamiento, ya que hablaba de los jóvenes, y los jóvenes son los que están quizás liderando eso mismo que se tendría 8 días antes de elecciones? Le voy a hablar sobre la protesta y la violencia, y sobre las nuevas amenazas de violencia. Este partido respeta la protesta, pero no lo decimos ahora. En el gobierno que yo presidí nunca se reprimió una protesta. Lo que sí ocurrió es que no permitimos la violencia. Los indígenas protestaban de Popayán a Cali, pero no bloqueaban la carretera ni se les permitía violencia. Cuando nosotros, en este paro de abril y mayo, hablamos de militarizar y entonces decían, Uribe, paramilitar, tal y tal cosa, y la misma prensa internacional se refería muy mal, nosotros, ¿qué pensábamos? Una militarización oportuna habría sido disuasiva de la violencia. Y disuadirla de la violencia es útil para la protesta y para la democracia. Nos dicen extremistas, por eso, por favor, extremistas por defender al Valle del Cauca del narcovandalismo. Un Valle del Cauca que le afectaron, casi le destruyen el 36% de sus empresas, de sus empleos, etcétera. Extremistas por defender la seguridad y la tranquilidad de los colombianos, de ninguna manera. Que hacia adelante haya protestas está muy bien, pero lo que no se debe permitir es violencia. Y lo repito hoy, con todo respeto ante ustedes, así como es de respetable la protesta, es de necesaria la militarización disuasiva para evitar la violencia. Si hubiera habido militarización oportuna, disuasiva, el país habría evitado muertos, contusos, heridos, sangre, destrucción de empresas, muerte de animales, afectación de empleos. Por eso me da la oportunidad a usted de expresar este tema. Y he venido invitando en el país a los jóvenes del Centro Democrático a que se constituyan en primera línea. Les he dicho, muchachos del Centro Democrático, que ustedes sean la primera línea de la educación, la primera línea de la cultura, la primera línea del deporte, la primera línea de la discusión. Yo, por ejemplo, soy hijo de la universidad pública y celebro el aumento presupuestal para la universidad pública. Y siempre batallé en las minorías en esa época, porque las mayorías universitarias de mi época creían que el país tenía que ser socialista o comunista, y la división era si se escogía el modelo cubano o el soviético o el chino. Y batallé limpiamente, con los argumentos, con valentía, con todas las cartas sobre la mesa. Y esa violencia me parece muy dañina. Por eso he dicho, nosotros necesitamos una universidad abierta hacia cobertura universal, crítica, analítica, científica, pero no violenta. Y necesitamos a los jóvenes en la primera línea de la educación, reclamando por recursos de emprendimiento, a los jóvenes en la primera línea de la discusión, de la cultura del deporte, pero no en la violencia. Karina de Red Más, y se prepara Carlos Reyes de Noticias Caracol. El presidente Uribe, le insisto en la pregunta de a qué coalición van a apoyar para las del 13 de marzo, teniendo en cuenta que el partido de ustedes tiene al doctor Oscar Iván Zuluaga, pero Colombia debe decidir entre 3 consultas ahorita este 13 de marzo. Yo tengo una decisión, que es respetar las determinaciones democráticas de mi partido, que escogió un gran candidato, el doctor Oscar Iván Zuluaga, y apoyar a todos los candidatos de mi partido al Congreso, personas honorables que muestran también dentro de nuestro espectro programático diversidad. Hay la lista, por ejemplo, encabezada por Miguel Uribe,
una gran renovación de la política, un gran criterio. Y en el número 100, esa personalidad tan importante para Colombia que es María Fernanda Cabal. Esas son mis dos responsabilidades que te las repito con mucho gusto. Y por último, ¿qué opina del caso Alechar? Equipo por Colombia no ha tomado decisiones. ¿Cómo ve usted esta decisión? No, lo que yo he dicho sobre esos temas es lo que he respondido sobre esto que dijo la señora Merlano. Sobre mi persona dijo algo parecido hace 2 años. Y después le dijo a la revista Semana que no tenía pruebas contra Álvaro Uribe. Inclusive dijo que en alguna época me había admirado. Y ahora vuelve a aparecer esto desde Venezuela. Primero, quienes han manejado los dineros de mis campañas han sido personas honorables. Esas 2 campañas a la presidencia las manejó Fabio Echeverry Correa, 2002 y 2006. Esas personas honorables han recibido los dineros, yo no, los han registrado, todos declarados al Consejo Electoral. Les voy a contar algo, muchachos. Cuando yo era presidente, el doctor Petro hizo un escándalo porque en los libros de mi campaña registrados apareció que un aporte de una sociedad, y resulta que esa sociedad tenía varios socios, y uno de los socios era otra sociedad donde estaba la señora Enilce de Magangué, a quien se refieren a ella irrespetuosamente. Yo no voy a repetir cómo se refieren a ella. Tan honesta la campaña nuestra que eso estaba declarado. Eso es una prueba de cómo han sido las campañas nuestras, la honorabilidad que ha habido aquí. Pero vamos a otro punto. Es que yo tengo 69 años y vengo en política desde que tenía 10 años. No hay un colombiano que pueda decir que he comprado un voto. Yo lo que he hecho es trabajar en la calle con mis compatriotas. Todas mis campañas han sido con honorabilidad. Y como hemos trabajado tanto, no hemos necesitado mucha plata. Nunca hemos tenido angustia de plata. Nos ha llegado en sumas prudentes, de fuente honorable, y lo que más nos ha importado es el trabajo con las comunidades. ¿Sabe cuándo supe yo que existía la señora Merlano? En el Congreso 2014-2018, que ella llegó a la Cámara, y tuve 1 o 2 cruces de saludo amistoso con él. Un día llegó a la plenaria del Senado y me dijo: ay, yo lo quería conocer, yo lo admiro mucho. Yo no he sido amigo con la señora Merlano, ni conocía a la señora Merlano. Entonces, cuando me preguntan a mí qué opina de lo de Alechar, yo tengo que responder es con lo mío, muy estimada periodista. Gracias. Carlos Reyes, y si quiere damos un espacio para las preguntas al doctor Oscar Iván. Si hay una pregunta que alguno se esté muriendo de ganas de hacérmela, me la puede hacer. Si no, pasamos donde el doctor Oscar Iván. Yo tengo una llama, pero después de que... Yo tengo una llama. Carlos Reyes nos Pero voy a preguntar enseguida, ¿quién se está muriendo de ganas de hacerme una pregunta? Porque ustedes saben que a mí me dicen en la calle algunos, ¡paraco! Y me dicen con rabia. Y me dicen unas mujeres, lo amamos, Uribe. Me lo dicen con afecto. Me dice un señor, hombre, pude reabrir mi negocito por usted. Me lo dice con entusiasmo. No se me aparecen perezosos. Entonces, el que tenga una pregunta por salir de ella, no la haga. El que tenga una pregunta que necesite hacerla, hágala. ¿Qué le dijo la chica de San Andresito cuando le susurraba al oído esta mañana? ¿Qué me estaba diciendo esa señora? Me estaba haciendo un reclamo de los hijos. Que ella me había apoyado mucho, que me había querido mucho, pero que estaba muy brava conmigo, porque con mucho esfuerzo en un pequeño negocio educó 2 hijos y que no tenían empleo. Le dije, yo esas angustias las comprendo, señora. Y le expliqué el programa de empleo del presidente Duque. Le dije, es bueno, pero sabemos, señora, que es insuficiente. Señor expresidente, volviendo al tema de Piedad, las acusaciones que hoy se conocen contra ella son en el periodo en el que ella sirvió como facilitadora para liberación de secuestrados, autorizada por su gobierno. Antes de la información que ustedes encontraron en los computadores de Raúl Reyes, ¿su gobierno tuvo algún conocimiento de la información que hoy se conoce por voz del ex asesor de Piedad? No, querido amigo. Y la verdad es que yo facilité como 26 o 28 intentos de liberación de los secuestrados.
casi me decían que vamos a ayudar en esto. Mire, hay muchos de ustedes muy jóvenes que no tienen por qué recordarlo. Saludo a mi buen amigo Gerardo, que por aquí lo veo. La presidenta, es que como usted solo saludó jóvenes, yo me hizo Entonces, ahora le hago un saludo especial y con nombre propio por respeto a la edad. Estaba yo en el departamento de Santander. Tenía al lado al ministro Carlos Holguín, cuando una llamada a un helicóptero de las Fuerzas Armadas, donde nos transportábamos. Que iba ese día? Usted, el presidente Carlos Holguín, por Bucaramanga. Que nos llamó el presidente Chávez. Sí, lo recuerdo. Y entonces me dijo, Oreve, estoy aquí con piedad, que yo quiero ayudar a la liberación de los secuestrados. Mientras el presidente Chávez me hablaba, corrían ideas, ráfagas de ideas en mi mente. Y dije, rápidamente voy a conectar mi alma con mi mente. Entonces me dije, si le niego esta posibilidad, le estoy negando una oportunidad de liberación a los secuestrados. Si se la autorizo, me va a crear un problema político. Preferí con la velocidad del rayo correr el riesgo político. Le dije, presidente, haga el esfuerzo. Vinieron muchos problemas. El día de la liberación del niño Emanuel, que nosotros dijimos la verdad. Cuando tuve que levantarme un día a las 2 de la mañana, preparar una notica para suspender esa mediación, porque el presidente estaba llamando a los generales de Colombia y se creó una enorme dificultad política. Sí, entonces eran siempre, autoricé a la Iglesia Católica, al expresidente Alfonso López Miquelsen, europeos. Un día nos dijeron unos europeos, no, hay que abrir un corredor en el Valle del Cauca, ya van a soltar a los secuestrados, lo abrimos. Y la verdad es que dejemos ya que la Corte Suprema de Justicia estudie este tema, porque usted sabe también que en ese injusto caso judicial que pesa sobre mis hombros y mañana empieza mi defensa, también aparecen unas declaraciones que mencionan el nombre de la señora, pero yo no puedo hablar de eso porque la señora juez nos ha prohibido. Pero de pronto hoy considera que fue un error en su momento autorizar a Piedad como facilitadora. La verdad es que yo pensé muy bien que no podía negar posibilidades de liberar a los secuestrados, porque me dolían sus familias y me dolía pensar en ellos. Y yo vengo de una familia que ha sufrido mucho todas las violencias. Presidente, una pregunta. Quiero insistir en un tema, pues, digamos, un poco parecido al que usted habló al principio. ¿Es verdad eso que dice el expresidente Pastrana, que usted está sentido con el presidente Duque? A ver, hombre, yo soy una persona que, a pesar de mi edad, yo no sé qué me creo, que vivo vibrando. Entonces yo vibro con los aciertos del gobierno y viviré de alegría por el 10.2. Y también me preocupan problemas. Por ejemplo, yo le digo a los jóvenes colombianos, los asesores me dicen, no hable usted de que hay que fumigar el narcotráfico. Y yo digo, hombre, yo soy un viejo, yo no puedo estar hablando de simplemente medir qué es lo políticamente correcto. Entonces yo veo, el Catatumbo está perdido por la droga. Parte de Nariño perdido, parte de Antioquia perdido, muchas regiones. Una crítica en las calles de Colombia tremenda por el microtráfico. Una amenaza a la juventud de las familias muy grandes. El presidente Santos, yo vi que mi impresión es que él se aburrió con el éxito. Cuando en 2012-2013 estaban en 47.000 hectáreas de droga, él se aburrió con el éxito y le dio todo a la FARC. Y eso se subió a más de 200.000. Y dejaron al presidente Duque sin instrumentos de lucha. Todo lo que hizo el gobierno fue un fracaso. Entonces el presidente Duque ha aumentado mucho la erradicación. Asesinan erradicadores, mutilan erradicadores y sigue la droga con unos niveles muy elevados de hectáreas. Que los Estados Unidos anuncia una nueva tecnología
para detectar a tiempo laboratorios. No llega. Entonces yo digo, el país va a tener que escoger, o que el narcoterrorismo siga consolidándose como un Estado criminal que interfiere al Estado de Derecho, que además afecta a las familias, la juventud. A mí me dio mucha tristeza en esta reciente cosecha cafetera del centro-sur de Colombia oír a muchos alcaldes decir, oigan esto, que de cada 100 pesos que se pagaba dominicalmente en esos municipios cafeteros por nómina de recolectores, 14 iban al microtráfico. Imaginen ustedes, eso es un tema dolorosísimo en toda Colombia. Pero además en estos días tal vez el doctor Camilo Gómez denunció que en los últimos 25 años se han perdido cerca de 6 millones de hectáreas, por más de 6 millones de hectáreas de selva tropical primaria, talada por el narcotráfico. La mejor contribución de este país a la política contra el calentamiento global es proteger sus 600.000 kilómetros de selva, y el narcotráfico tiene un gran enemigo. Entonces aquí hay un imperio criminal que volvió a fortalecer el gobierno Santos, que se sigue consolidando, que alimenta a todos los grupos violentos, que amenaza a los jóvenes, a las familias y al medio ambiente, que se va a convertir en el gran factor de interferencia del Estado de Derecho. Yo le pregunto a los jóvenes colombianos, escojamos, o fumigamos o dejamos que se siga consolidando este imperio criminal. No diga eso, menos en elecciones. Hay que decirlo, queridos amigos. Yo me siento en la obligación de decir paladinamente, como abuelo, lo que pienso por esta patria. Por supuesto, hay veces que uno sueña en el pasado. El gobierno mío tuvo un programa muy importante, no comprendido en la época, que era Familias Guardabosques. 120.000, en un momento 200.000 familias se les pagaba para cuidar el bosque, para tenerlo libre de droga, para eliminar los cultivos de droga, para supervisar la recuperación del bosque. Uno quisiera, yo por ejemplo, con respeto, con aprecio por el presidente Duque, uno quisiera hoy, si se necesita, una reforma constitucional para poder fumigar y para avanzar en unos temas de seguridad y decírselo al país claramente, y no permitir que siga consolidándose este imperio criminal, y acompañar eso de una gran política de sustitución de cultivos donde se pueda, o de cuidadores ambientales donde se requiera, queridos amigos. Entonces son temas en los cuales uno tiene preocupación. Yo las expreso con franqueza, con aprecio por el presidente Duque y con siempre la voluntad de resaltar todo lo bueno. Esta mañana vibré de alegría cuando leí la noticia 10.2 de crecimiento económico. Me dije, este es el camino para superar la pobreza. ¿Qué tal que lo van a interferir con decisiones electorales? ¿Qué tal que lo van a por eso lo puse por ahí en esas redes sociales, en ese imperio, ¿cómo se dice? En imperio de comunicaciones, en emporio de comunicaciones que yo tengo, que es el Twitter, Instagram y Facebook. Presidente, pero sí o no está decepcionado de Maduro. Hombre, estoy muy feliz con el crecimiento económico del 10.2, ansioso de que se cumpla algo que no se ha cumplido, reducir el Congreso, y muy preocupado que no se fumigue la droga, para no hablar de otros temas. Muy bien. ¿Es que me ahogo? No creo. Señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, los periodistas están de moda, están participando en política. Ahí vemos algunos encabezando listas al Senado y acaba Rodolfo Hernández de postular como su vicepresidente o candidata a la vicepresidencia a otra periodista, creo que es Paola Ochoa.
en el Centro Democrático ya se está contemplando quién puede ser la fórmula vicepresidencial de Óscar Iván Zuluaga. ¿Va a ser un negro, una negra? ¿Va a ser una mujer, un hombre? ¿Va a ser también inclusive una periodista, un periodista? El doctor Óscar Iván Zuluaga tiene toda la autonomía y la respetabilidad para escoger su fórmula. Si usted me pregunta por la doctora Paola Ochoa, digo yo, hombre, escasamente opinaré cuando el doctor Óscar Iván Zuluaga haya escogido su fórmula y me pregunte, y seguramente opinaré de manera muy positiva. Una ñapita. Que será pronto, será pronto. Ah, muy bien. ¿Los periodistas se aportan votos? Los periodistas aportan mucho. No aportan mucho, pero pueden quitar mucho. Mucha opinión, mucha opinión. Bueno, Gerardo. Presidente, dos cosas. Una buena tarde. Usted dice que jamás en la vida ha comprado un voto. Hay dos escándalos aquí y uno parece inocultable. La compra de votos en la Casa Char y el otro, pues la FARC política que vuelve y se activa por el testimonio, aunque no es nada nuevo, pero es el testimonio de André Vázquez, el que se mueve la campaña entre esos dos escándalos. La primera opinión suya sobre el hombre que vetó al doctor Óscar Iván Zuluaga para entrar al equipo por Colombia, que pues trabajó con usted también, como su papá embajador en Portugal, pero este país no aguanta más escándalos y la compra de votos parece que es irrefutable, al menos en este caso. Por lo importante aquí es poderle decir a este país cómo ha procedido este partido e invitar a las nuevas generaciones que imparcialmente examinen toda mi carrera política y examinen a una persona como el doctor Óscar Iván. ¿Y el doctor Charco? Dejemos el tema, mire. A mí me vienen preguntando mucho desde que él en una entrevista dijo que nosotros éramos polarizantes. Guardé silencio, mi querido Gerardo. Déjeme en esa materia guardar silencio, que estoy muy hablantinoso. No, pero usted no... Una última, pero alguien que se reviente. No había dicho siguiente pregunta y me tocó a mí. Los dejo con Óscar Iván. Siéntese aquí, Nubia. No, él. Gracias. No creo que haya muchas porque ya estamos. ¿Alguna? Esa misma, doctor Óscar Iván. ¿De qué? No, nada, yo siempre, pues primero lo conozco mucho a él. ¿Qué recuerdo tengo? Cuando fui ministro de Hacienda le ayudamos mucho a que fuera un alcalde exitoso. Sin embargo, pues no se dieron esas circunstancias con mi llamamiento desde un principio a integrar una coalición, una alianza, pero tengo muy claro que la única alianza que nos sirve es con los ciudadanos. Hoy hemos hecho este recorrido en las calles y eso somos nosotros, somos un partido de combate, de trabajo en la calle, y para mí ha sido muy estimulante desde que lancé mi campaña de Soy Todo Oídos, estar recorriendo el país y cada vez sentirme más sintonizado con los problemas de los ciudadanos para poder encontrar soluciones a estos problemas. Hoy, por ejemplo, la carestía, y quisiera aprovechar, yo creo que hoy con esto de la carestía debería pensar el gobierno en 10 millones de colombianos que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema y dar una transferencia adicional para las personas que están en el programa Las Mujeres Familias en Acción, para las personas del programa Adulto Mayor, Jóvenes en Acción, y acelerar la cobertura que se planteó para este año de los 4 millones de ingresos solidarios. Se le podría ayudar a los 10 millones de colombianos más pobres, haciendo un esfuerzo el gobierno de redireccionar recursos para darle una gran prioridad a que estos colombianos que hoy sufren el incremento en los alimentos puedan compensar lo que ha estado ocurriendo en estos meses. Candidato, hola, muy buenas tardes. Hay un tema y lo he mirado en algunas campañas políticas, sobre todo los candidatos a Cámara y Senado, pero creo que ninguna están hablando de la Ley 30 de 1986, que es de la dosis de uso personal. Usted, doctor Uribe, habló de las personas que han fallecido, de los cultivos, de los soldados que han muerto también defendiendo la patria, tratando de erradicar esto del asesinato y demás. Pero esa Ley 30 deberían abolirla, eso no es un libre desarrollo de la personalidad en mi concepto, doctor Zuluaga. ¿Habrá alguien que le meta la mano a eso para
eliminar lo que es microtráfico, pero eso procede también o termina en narcotráfico. Nosotros siempre hemos estado en contra y hemos dicho que esa permisividad de la dosis personal ha desencadenado en un crecimiento desbordado del microtráfico. Y le doy una anécdota. Hace poco hablaba con un grupo de policías que estaban en un parque rodeado de niños y de personas estudiantes. Y había un grupo de personas que claramente estaban allí con el deseo de vender. Y se amparaban cuando ellos llegaban allá en el tema de la dosis personal. Y me decían, mire, no podemos hacer nada. Mire el daño de lo que es el alcance de una norma que es utilizada para desarrollar el gran cáncer de la delincuencia en nuestras ciudades, que es el microtráfico, y que no hay ninguna duda que nos ha llevado amparado en esa permisividad de esa norma y que nos convirtió hoy no solo en un país que produce coca, sino un país donde hay 1 millón de personas adictas que nos quedan como consumidores a los que hay que tratar con todo el cariño, con toda la apertura, como un problema muy serio de salud pública, pero que está asociado a eso. Y me parece que es la mejor explicación que yo he encontrado de lo que eso ha significado para el país y la sociedad. Doctor Oscar Iván, ¿qué se siente tener un jefe de debate tan avasallador y que tuvo que salir a volantear con mochila, hermano? Con mochila para... Se la compró para parecida. Vamos a tenerla que cambiar porque está más grande la tuya. No, pues primero, Gerardo, yo me siento muy orgulloso que el presidente Uribe me esté apoyando y acompañando. He aprendido de él muchas cosas buenas y una de ellas es esta: cómo se debe hacer siempre la actividad política pensando en el ciudadano y en sus problemas. Y yo creo que ese es el sello que tenemos como partido. Y yo le quiero agradecer mucho, presidente, que usted me dé ese espacio y me siento orgulloso de ser candidato del Centro Democrático. Hoy nuestro partido tiene resuelto ese tema. Aquí no vamos a escoger entre precandidatos. Este partido tiene candidato. Y por eso lo que yo he dicho, nuestro gran propósito este 13 de marzo es ganar las elecciones al Senado y Cámara. Tenemos excelentes candidatos y por eso este recorrido que tanto nos entusiasma por las calles de Colombia. Presidente, ¿cuántos van a sacar? 19 senadores, 32 representantes hoy. Hoy tenemos 19. Cero vaticinios. Sí. Trabajo, trabajo y trabajo. Doctor Oscar Iván, hoy con los resultados que se dieron del crecimiento económico que ha tenido Colombia, hay un punto que no se ha tratado mucho y es el tema del proceso microeconómico. Los resultados que se dieron, por supuesto, de crecimiento macroeconómico que han demostrado que el gobierno de Duque ha trabajado fuertemente en el tema de economía, pero en la economía doméstica, ¿cuáles son los puntos claves que usted va a tener si llega a ser presidente de la República? Mire, hay 3 cosas que yo quiero destacar de esa cifra tan impresionante del 10.2. ¿Por qué creció Colombia el 10.2? Porque aumentó mucho la inversión, que significa confianza, y aumentó mucho el consumo de los hogares. Entonces, cuando uno ve que un crecimiento está, digamos, jalonado por esos 2 factores, es porque la economía está creando condiciones para una reactivación sostenida. Pero lo segundo, fruto de ese crecimiento, aumentaron mucho los recaudos fiscales. Y me parece que eso reivindica lo que ha sido parte del legado del Centro Democrático, que lo hicimos en los 8 años de gobierno. Si hay confianza, hay inversión. Si hay inversión, hay consumo, hay empleo y aumentan los recursos fiscales de la nación. Y si la nación tiene más ingresos fiscales, se hacen más programas sociales. Y eso es lo que está haciendo el gobierno del presidente Duque, y esa cifra del crecimiento del 10.2 nos comprueba que esa visión que tiene nuestro partido sobre lo que significa la inversión como un motor para poder cambiar las condiciones de vida del país, mejorar la calidad de vida de las familias y combatir la pobreza y la pobreza extrema, son la vía correcta. Bueno, gracias a todos. Ah, falta Juan Carlos. Se pasó de lado, vea. Se cambió de ángulo. Se fue a la derecha. Preguntando demasiado. ¿Estamos al aire? Señor candidato presidencial, Oscar Iván Zuluaga, usted acaba de hablar de la importancia del consumo. Estados Unidos creo que creció 5%, China 6%, Colombia 10.2%, y usted atribuyó a ese éxito de ese porcentaje a la inversión, pero también al consumo. De los hogares, sí. ¿Es importante? ¿Usted lo haría?
Claro, aumentar, por ejemplo, el día sin IVA en su gobierno. Hoy está en 3 veces al año. Podría aumentarlo porque parece que esa política que es una política, una idea uribista, ha dado muy buenos éxitos en la economía colombiana. Sin duda que las cosas buenas hay que continuarlas, y esa es una de ellas. 3 días sin IVA al año ayudan mucho a que los hogares colombianos puedan tener acceso a productos, por ejemplo, digitales, electrónicos. Propuesta de campaña del Centro Democrático. Correcto. Entonces sí, yo creo que es un muy buen logro y hay que darle toda la continuidad. Pero lo aumentaría a más... No, yo creo que los 3 días por el momento están bien y me parece que en un año permite hacer una buena programación para estimular ese consumo a los hogares y que puedan obtener productos electrónicos, eléctricos, útiles escolares, ropa, buenos precios. Usted acaba de anunciarnos que ya tiene lista la fórmula vicepresidencial a raíz de la presencia de periodistas en las campañas políticas. ¿También va a llevar un periodista? Espero pronto hacer el anuncio, de ahí sabrá quién es la persona. ¿Estará en esta mesa, doctor Oscar Iván? No, cuando lo tenga se los diré, o la tenga se los diré. ¿Qué género tendrá esa fórmula vicepresidencial? ¿Qué condiciones tiene? ¿Mujer, hombre? Esperemos. ¿En qué tiempo el país va a saberlo? Pues hay que inscribirse relativamente rápido para poder, digamos, tener ya el vehículo formal de la campaña, y si bien ya soy el candidato del partido, digamos, falta dar ese paso y inscribir formalmente la candidatura con el candidato a la vicepresidencia. ¿Usted se sentirá mejor con una mujer? Con un colombiano capaz que nos acompañe y sobre todo que crean estas ideas, Con un colombiano. que crean este proyecto y que sepa lo importante que es el Centro Democrático para Colombia. Con un colombiano, sé que va a ser un hombre. Gracias, Juan Carlos. Quiero agradecer a todos ustedes muchísimo la amable concurrencia. Presidente, invítenos cuando salgan a volantear, que es que no sabemos, pues el material lo mandan chévere, pero es que no... No, le digo una cosa. No, pero usted no me sabe. acompañó. Todos los que están por ahí en la calle que tienen un teléfono empiezan a tomar videos. Y me toman el video los que me dicen cositas buenas y los que me dicen lo contrario. Y a usted sí hay que invitarlo porque la mochila está muy grande. ¿Qué llevará ahí? ¿Qué llevará ahí? ¿Qué se imagina que lleve ahí? Un micrófono. No.